Hace solo un año, cuando revisamos los documentos de la herencia, descubrí que no nos quedaba absolutamente nada. Mire, tengo 75 años, cumplidos. 75 años pesan distinto cuando uno se da cuenta de que la vida que vivió no era exactamente la que creía estar viviendo. Se siente como si hubiese estado caminando en un camino bien iluminado y de repente alguien apaga la luz y el camino ya no existe. Solo está el vacío debajo. Esta idea del canal me la sugirió mi sobrina. Ella me dijo: tío, es bueno que hable, que saque eso que lleva adentro, pero yo no tengo nada que sacar, ni nada que perdonar, ni nada que soltar. Yo solo cuento lo que pasó. Es un registro. Yo me casé muy joven con Elena. 48 años estuvimos juntos. Éramos de pueblo, gente de trabajo. Yo me dediqué a la fabricación de ladrillo, luego a la construcción de casas pequeñas, siempre en el mismo municipio, siempre con la misma gente. Yo era el que estaba en el sol, el que lidiaba con los sindicatos y los proveedores, el que firmaba los contratos con el banco para los préstamos de capital. Elena era la de la casa y la de los números. En esa época, uno confiaba. Yo le daba la chequera y los papeles y le decía: mijita, tú administras, tú eres la buena para estas cosas. Yo solo soy bueno para ensuciarme las manos. Era un acuerdo tácito. Yo hacía el dinero, ella lo guardaba y lo distribuía. Ella era la que pagaba las cuentas, la que hablaba con el contador, la que se encargaba de la inversión de lo poco que sobraba. Nunca tuve motivo para dudar de su capacidad, mucho menos de su lealtad. Construimos una vida estable, con sacrificios, sí, pero sólida. Tuvimos 3 hijos, todos profesionales. Les dimos una buena educación, casa, comida, sin lujos, pero sin que faltara nada esencial. Yo siempre me enorgullecí de eso, de haber construido un patrimonio que les iba a servir a ellos y a sus hijos. 3 terrenos comerciales que daban renta, la casa principal, un rancho pequeño donde yo pensaba pasar mis últimos años criando cabras. Esa era la promesa, mi retiro. Pero desde hacía unos años yo notaba la incomodidad. No era agresividad, era algo más sutil. Yo me jubilé hace 10 años, dejé la construcción pesada y de pronto el silencio. Cuando me acercaba a mis hijos a preguntarles por sus trabajos o por los nietos, me contestaban con monosílabos. Las nueras, los yernos, todos tenían esa mirada vidriosa, como de lástima mal disimulada, como si yo fuese un paciente en el hospital y ellos vinieran solo por obligación. Al principio pensé: soy viejo, soy pesado, ya no tengo la misma chispa para conversar. Me convencí de que la gente joven se aleja de los viejos. Es natural, lo acepté. Empecé a pasar más tiempo solo en el patio, leyendo el periódico. Mis amigos de la construcción, mis socios, me saludaban con demasiada energía, con una alegría exagerada, como si intentaran levantarme el ánimo por algo que yo no sabía que se me había caído. Y luego estaba Elena. Ella se volvió hermética, dejó de hablar del dinero por completo. Si yo preguntaba, me decía: está todo bien, Rodrigo, no te preocupes, ya lo arreglé yo. Y listo, tema cerrado. Ella siempre había sido un poco reservada, pero esto era diferente. Había una pared de ladrillo grueso que me impedía ver qué pasaba al otro lado. Le dije un par de veces en la cama: oye, Elena, ¿pasa algo? ¿Estás enojada con los muchachos? Ella solo se daba la vuelta y suspiraba: estoy cansada, Rodrigo, déjame en paz. Yo no soy un hombre de peleas, nunca lo fui. Si alguien no quería hablar, yo lo dejaba tranquilo. Pero el silencio era profundo. Era un silencio que olía a secreto. El problema real empezó hace 2 años. Elena se enfermó. Una cosa del corazón que requería una operación urgente y muy costosa en la capital. Yo fui al banco, tranquilo, a pedir el crédito para cubrir la parte que el seguro no cubría. Pensaba usar como garantía el terreno grande, el que estaba a nombre de la sociedad conyugal. Llegué al banco, hablé con el gerente, don Fausto, un hombre que me conocía desde que yo era muchacho. Yo le dije: vengo por lo de Elena, necesito unos 100,000 pesos para mañana, pongo la parcela de garantía. Don Fausto me miró por encima de los lentes con una expresión de mucha pena que no entendí en ese momento. Me dijo: don Rodrigo, pase por favor, siéntese. Él sacó unos archivos viejos, gruesos, y empezó a hablar con una voz muy baja. Me explicó que el terreno de la parcela, el grande, el que supuestamente nos daría la renta en el retiro, no estaba disponible. ¿Cómo que no está disponible, Fausto? Yo tengo las escrituras. Mire, don Rodrigo, su esposa vino aquí hace 10 años y solicitó un préstamo de garantía sobre esa propiedad. Sí, pero eso lo pagamos. No, don Rodrigo, ella solicitó un refinanciamiento continuo. Usted recordará que usted le dio un poder amplio, general, para administrar todos los bienes. Hace 10 años, ella firmó un documento de venta condicional a nombre de un tercero. No era una hipoteca común, era una venta con cláusula de recompra. Una cosa muy tramposa, don Rodrigo. Yo sentí un frío que me iba desde el estómago hasta la garganta. Le pregunté: ¿quién lo compró? Don Fausto hizo una pausa, miró los papeles y me dio un nombre. Era un
inversor que yo conocía vagamente, un hombre de negocios que se dedicaba a comprar bienes embargados. La parcela ya no era nuestra, había pasado a manos del inversor hacía 8 años, justo después de mi jubilación. Yo solo seguía pagando los impuestos municipales, que Elena me presentaba como si fueran los impuestos de la propiedad, no los de un terreno ajeno. Yo no grité, yo no insulté a nadie. Me levanté de la silla de don Fausto con lentitud. Le di las gracias por la honestidad. Salí del banco y caminé a casa. Era el mediodía, el sol pegaba fuerte, pero yo estaba helado. La operación de Elena tuvo que hacerse de emergencia con un préstamo que me hizo mi hermano, poniendo su propia casa como garantía. Nunca le dije a él por qué yo no tenía liquidez. Yo le dije que mis fondos estaban retenidos por un mal negocio. Mentí para protegerla, aunque ya no sabía de qué la estaba protegiendo. Mientras Elena estaba en el hospital, convaleciente, yo regresé a la casa. Fui al escritorio donde guardábamos los archivos importantes. Yo tenía las escrituras originales, claro, las que firmamos hace 40 años. Pero esas escrituras no tenían validez si en el registro público existía una cadena de venta posterior. Me senté en su silla de oficina. Abrí los cajones que ella siempre mantenía cerrados con llave. Ella siempre había dicho, aquí están mis cosas de mujer. Tú no te metas, Rodrigo. Y yo no me metía. Confiaba. Encontré el expediente. Carpetas y más carpetas. No era solo la parcela, era sistemático. Descubrí que durante 20 años Elena había manejado una economía paralela, una que yo no conocía. Había prestado dinero a intereses abusivos a gente del pueblo, dinero del negocio de ladrillos. Había vendido el otro terreno comercial hacía 15 años, diciendo que había sido expropiado por el municipio para una carretera, cosa que nunca pasó. Y lo más doloroso, lo más ruin de todo, estaba en un folder amarillo. Eran los papeles de mi jubilación. Yo había aportado durante toda mi vida laboral a un fondo privado. Ella me había dicho, en el momento de mi retiro, que el fondo había pagado en efectivo para evitar los impuestos y que el dinero estaba en una cuenta de inversión manejada por un contador de confianza. Pero en el folder amarillo estaba el comprobante del fondo. Los fondos se habían transferido a una cuenta de banco a nombre de una fundación hacía 12 años. Una fundación que ella había creado y de la que solo ella era la representante legal. Los fondos no se habían invertido, se habían retirado en pagos pequeños durante casi una década antes de que yo me jubilara. Usados, gastados, desaparecidos. Todo, absolutamente todo el patrimonio de mis últimos años se había evaporado bajo mi propio techo, con mi firma en un poder y mi absoluta ceguera. Fue entonces que entendí por qué mis hijos no me hablaban. No era por la vejez, era por vergüenza. Ellos debieron descubrirlo de alguna forma. Quizás las deudas, quizás el contador se les acercó a ellos. Debieron darse cuenta de que su madre había arruinado a su padre y que su padre era un hombre ciego, un ingenuo. ¿Y qué haces con 40 años de vida y de mentiras? Esperé a que Elena volviera del hospital. Estaba débil, todavía en recuperación. Una tarde, me senté en la orilla de la cama. Ella estaba leyendo una revista. Yo no encendí la televisión, solo la miré. Elena, le dije. La voz me salió pareja, sin temblor. ¿Qué pasa, Rodrigo? Encontré los documentos del banco. Encontré los documentos de los terrenos. Ella bajó la revista. No hubo sorpresa, no hubo negación. Solo esa resignación pesada que tienen las personas que saben que su mentira al fin terminó. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó ella. Solo quiero saber por qué. Ella se recostó en la almohada. Sus ojos estaban vacíos. Porque tú no sabías invertir, Rodrigo. Y yo sí. Yo tenía mejores ideas. Y cuando el negocio de ladrillos empezó a fallar y tú no querías escuchar mis ideas, tuve que asegurarme de que no nos quedáramos sin nada. ¿Asegurarte? ¿Vendiendo todo lo que teníamos? ¿Mintiendo sobre mi jubilación? La gente del pueblo, los negocios, ellos creen que tú eres un hombre de dinero. Si hubieras sabido la verdad, hubieras vendido barato o lo hubieras gastado de golpe. Yo administré la ruina, Rodrigo. Yo la hice lenta, para que tuviéramos tiempo de vivir como si estuviéramos bien. Eso fue todo lo que dijo. Una justificación miserable y sin alma. No hubo disculpa, no hubo lágrimas. Ella solo miraba el techo. Yo me levanté de la cama. El matrimonio no terminó ese día. Los divorcios son para los jóvenes. A nuestra edad, uno solo acepta el espacio. Uno acepta que la persona con la que duerme es, de hecho, una extraña. Ella sigue viviendo aquí, en la casa principal. Yo me mudé al rancho pequeño, el que ella no pudo vender porque estaba a nombre de mi madre, y yo era el único heredero. Es una casa de 2 cuartos, sin lujos. Las cabras están bien. Elena ahora está sola. Sus hijos vienen a visitarla con esa misma mirada de lástima. Pero ahora sé que la lástima no es por la enfermedad. La lástima es por mí, porque la tragedia de ella es que yo descubrí la verdad. La mía es que viví 75 años sin verla. El silencio de mis hijos, el silencio de mis amigos, la incomodidad de los vecinos. Ahora lo entiendo.
diciendo. Todos sabían que yo era el hombre que estaba siendo despojado en la cara y que era demasiado simple o demasiado confiado para notarlo. Nunca lo hablamos de nuevo, Elena y yo. Nunca mencionamos los documentos ni el dinero. No hay nada que ganar. Lo que se fue, se fue. El tiempo, la confianza, la idea de un futuro tranquilo. Todo. Me queda este rancho y me queda el sol de la tarde. No tengo resentimiento. El resentimiento te quema por dentro. Yo solo tengo la calma que da el conocimiento. Un conocimiento frío y muy pesado. Sé por qué nadie me hablaba y sé que el silencio que recibí de ellos es menos doloroso que el silencio que me entregó la única persona a la que juré cuidar y que juró cuidarme a mí. Y mire, se acabó la grabación. Mañana salgo a revisar las cabras. La vida sigue igual de simple, pero yo ya no. Yo ya sé dónde estoy parado y no es en mi terreno. Hace solo un año, cuando revisamos los documentos de la herencia, descubrí que no nos quedaba absolutamente nada. Mire, tengo 75 años cumplidos. 75 años pesan distinto cuando uno se da cuenta de que la vida que vivió no era exactamente la que creía estar viviendo. Se siente como si hubiese estado caminando en un camino bien iluminado y de repente alguien apaga la luz y el camino ya no existe. Solo está el vacío debajo. Esta idea del canal me la sugirió mi sobrina. Ella me dijo, tío, es bueno que hable, que saque eso que lleva adentro, pero yo no tengo nada que sacar, ni nada que perdonar, ni nada que soltar. Yo solo cuento lo que pasó. Es un registro. Yo me casé muy joven con Elena. 48 años estuvimos juntos. Éramos de pueblo, gente de trabajo. Yo me dediqué a la fabricación de ladrillo, luego a la construcción de casas pequeñas, siempre en el mismo municipio, siempre con la misma gente. Yo era el que estaba en el sol, el que lidiaba con los sindicatos y los proveedores, el que firmaba los contratos con el banco para los préstamos de capital. Elena era la de la casa y la de los números. En esa época, uno confiaba. Yo le daba la chequera y los papeles y le decía, mijita, tú administras, tú eres la buena para estas cosas. Yo solo soy bueno para ensuciarme las manos. Era un acuerdo tácito. Yo hacía el dinero, ella lo guardaba y lo distribuía. Ella era la que pagaba las cuentas, la que hablaba con el contador, la que se encargaba de la inversión de lo poco que sobraba. Nunca tuve motivo para dudar de su capacidad, mucho menos de su lealtad. Construimos una vida estable, con sacrificios, sí, pero sólida. Tuvimos 3 hijos, todos profesionales. Les dimos una buena educación, casa, comida, sin lujos, pero sin que faltara nada esencial. Yo siempre me enorgullecí de eso, de haber construido un patrimonio que les iba a servir a ellos y a sus hijos. 3 terrenos comerciales que daban renta, la casa principal, un rancho pequeño donde yo pensaba pasar mis últimos años criando cabras. Esa era la promesa, mi retiro. Pero desde hacía unos años yo notaba la incomodidad. No era agresividad, era algo más sutil. Yo me jubilé hace 10 años, dejé la construcción pesada y de pronto el silencio. Cuando me acercaba a mis hijos a preguntarles por sus trabajos o por los nietos, me contestaban con monosílabos. Las nueras, los yernos, todos tenían esa mirada vidriosa, como de lástima mal disimulada, como si yo fuese un paciente en el hospital y ellos vinieran solo por obligación. Al principio pensé, soy viejo, soy pesado, ya no tengo la misma chispa para conversar. Me convencí de que la gente joven se aleja de los viejos. Es natural, lo acepté. Empecé a pasar más tiempo solo en el patio, leyendo el periódico. Mis amigos de la construcción, mis socios, me saludaban con demasiada energía, con una alegría exagerada, como si intentaran levantarme el ánimo por algo que yo no sabía que se me había caído. Y luego estaba Elena. Ella se volvió hermética, dejó de hablar del dinero por completo. Si yo preguntaba me decía, está todo bien, Rodrigo, no te preocupes, ya lo arreglé yo, y listo, tema cerrado. Ella siempre había sido un poco reservada, pero esto era diferente. Había una pared de ladrillo grueso que me impedía ver qué pasaba al otro lado. Le dije un par de veces en la cama, oye, Elena, ¿pasa algo? ¿Estás enojada con los muchachos? Ella solo se daba la vuelta y suspiraba. Estoy cansada, Rodrigo, déjame en paz. Yo no soy un hombre de peleas, nunca lo fui. Si alguien no quería hablar, yo lo dejaba tranquilo, pero el silencio era profundo. Era un silencio que olía a secreto. El problema real empezó hace 2 años. Elena se enfermó, una cosa del corazón que requería una operación urgente y muy costosa en la capital. Yo fui al banco, tranquilo, a pedir el crédito para cubrir la parte que el seguro no cubría. Pensaba usar como garantía el terreno grande, el que estaba a nombre de la sociedad conyugal. Llegué al banco, hablé con el gerente, don Fausto, un hombre que me conocía desde que yo era muchacho. Yo le dije, vengo por lo de Elena, necesito unos 100,000 pesos para mañana, pongo la parcela de garantía. Don Fausto me miró por encima de los lentes, con una expresión de mucha pena, que no entendí en ese momento. Me dijo, don Rodrigo, pase por favor, siéntese. Él sacó unos archivos viejos, gruesos, y empezó a hablar con una voz muy baja.
Bach. Me explicó que el terreno de la parcela, el grande, el que supuestamente nos daría la renta en el retiro, no estaba disponible. ¿Cómo que no está disponible, Fausto? Yo tengo las escrituras. Mire, don Rodrigo, su esposa vino aquí hace 10 años y solicitó un préstamo de garantía sobre esa propiedad. Sí, pero eso lo pagamos. No, don Rodrigo, ella solicitó un refinanciamiento continuo. Usted recordará que usted le dio un poder amplio, general, para administrar todos los bienes. Hace 10 años, ella firmó un documento de venta condicional a nombre de un tercero. No era una hipoteca común, era una venta con cláusula de recompra. Una cosa muy tramposa, don Rodrigo. Yo sentí un frío que me iba desde el estómago hasta la garganta. Le pregunté, ¿quién lo compró? Don Fausto hizo una pausa, miró los papeles y me dio un nombre. Era un inversor que yo conocía vagamente, un hombre de negocios que se dedicaba a comprar bienes embargados. La parcela ya no era nuestra. Había pasado a manos del inversor hacía 8 años, justo después de mi jubilación. Yo solo seguía pagando los impuestos municipales, que Elena me presentaba como si fueran los impuestos de la propiedad, no los de un terreno ajeno. Yo no grité, yo no insulté a nadie. Me levanté de la silla de don Fausto con lentitud. Le di las gracias por la honestidad. Salí del banco y caminé a casa. Era el mediodía, el sol pegaba fuerte, pero yo estaba helado. La operación de Elena tuvo que hacerse de emergencia con un préstamo que me hizo mi hermano, poniendo su propia casa como garantía. Nunca le dije a él por qué yo no tenía liquidez. Yo le dije que mis fondos estaban retenidos por un mal negocio. Mentí para protegerla, aunque ya no sabía de qué la estaba protegiendo. Mientras Elena estaba en el hospital, convaleciente, yo regresé a la casa. Fui al escritorio donde guardábamos los archivos importantes. Yo tenía las escrituras originales, claro, las que firmamos hace 40 años. Pero esas escrituras no tenían validez si en el registro público existía una cadena de venta posterior. Me senté en su silla de oficina. Abrí los cajones que ella siempre mantenía cerrados con llave. Ella siempre había dicho, aquí están mis cosas de mujer. Tú no te metas, Rodrigo. Y yo no me metía. Confiaba. Encontré el expediente. Carpetas y más carpetas. No era solo la parcela, era sistemático. Descubrí que durante 20 años Elena había manejado una economía paralela, una que yo no conocía. Había prestado dinero a intereses abusivos a gente del pueblo, dinero del negocio de ladrillos. Había vendido el otro terreno comercial hacía 15 años, diciendo que había sido expropiado por el municipio para una carretera, cosa que nunca pasó. Y lo más doloroso, lo más ruin de todo, estaba en un folder amarillo. Eran los papeles de mi jubilación. Yo había aportado durante toda mi vida laboral a un fondo privado. Ella me había dicho, en el momento de mi retiro, que el fondo había pagado en efectivo para evitar los impuestos y que el dinero estaba en una cuenta de inversión manejada por un contador de confianza. Pero en el folder amarillo estaba el comprobante del fondo. Los fondos se habían transferido a una cuenta de banco a nombre de una fundación hacía 12 años. Una fundación que ella había creado y de la que solo ella era la representante legal. Los fondos no se habían invertido, se habían retirado en pagos pequeños durante casi una década antes de que yo me jubilara. Usados, gastados, desaparecidos. Todo, absolutamente todo el patrimonio de mis últimos años se había evaporado bajo mi propio techo, con mi firma en un poder y mi absoluta ceguera. Fue entonces que entendí por qué mis hijos no me hablaban. No era por la vejez, era por vergüenza. Ellos debieron descubrirlo de alguna forma. Quizás las deudas, quizás el contador se les acercó a ellos. Debieron darse cuenta de que su madre había arruinado a su padre y que su padre era un hombre ciego, un ingenuo. ¿Y qué haces con 40 años de vida y de mentiras? Esperé a que Elena volviera del hospital. Estaba débil, todavía en recuperación. Una tarde me senté en la orilla de la cama. Ella estaba leyendo una revista. Yo no encendí la televisión, solo la miré. Elena, le dije. La voz me salió pareja, sin temblor. ¿Qué pasa, Rodrigo? Encontré los documentos del banco. Encontré los documentos de los terrenos. Ella bajó la revista. No hubo sorpresa, no hubo negación, solo esa resignación pesada que tienen las personas que saben que su mentira al fin terminó. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó ella. Solo quiero saber por qué. Ella se recostó en la almohada. Sus ojos estaban vacíos. Porque tú no sabías invertir, Rodrigo, y yo sí. Yo tenía mejores ideas. Y cuando el negocio de ladrillos empezó a fallar y tú no querías escuchar mis ideas, tuve que asegurarme de que no nos quedáramos sin nada. ¿Asegurarte? ¿Vendiendo todo lo que teníamos? ¿Mintiendo sobre mi jubilación? La gente del pueblo, los negocios, ellos creen que tú eres un hombre de dinero. Si hubieras sabido la verdad, hubieras vendido barato o lo hubieras gastado de golpe. Yo administré la ruina, Rodrigo. Yo la hice lenta, para que tuviéramos tiempo de vivir como si estuviéramos bien. Eso fue todo lo que dijo. Una justificación miserable y sin alma. No hubo disculpa, no hubo lágrimas.
cabras. Ella solo miraba el techo. Yo me levanté de la cama. El matrimonio no terminó ese día. Los divorcios son para los jóvenes. A nuestra edad uno solo acepta el espacio. Uno acepta que la persona con la que duerme es de hecho una extraña. Ella sigue viviendo aquí, en la casa principal. Yo me mudé al rancho pequeño, el que ella no pudo vender porque estaba a nombre de mi madre, y yo era el único heredero. Es una casa de 2 cuartos, sin lujos. Las cabras están bien. Elena ahora está sola. Sus hijos vienen a visitarla con esa misma mirada de lástima. Pero ahora sé que la lástima no es por la enfermedad. La lástima es por mí, porque la tragedia de ella es que yo descubrí la verdad. La mía es que viví 75 años sin verla. El silencio de mis hijos, el silencio de mis amigos, la incomodidad de los vecinos. Ahora lo entiendo. Todos sabían que yo era el hombre que estaba siendo despojado en la cara y que era demasiado simple o demasiado confiado para notarlo. Nunca lo hablamos de nuevo, Elena y yo. Nunca mencionamos los documentos ni el dinero. No hay nada que ganar. Lo que se fue, se fue. El tiempo, la confianza, la idea de un futuro tranquilo. Todo. Me queda este rancho y me queda el sol de la tarde. No tengo resentimiento. El resentimiento te quema por dentro. Yo solo tengo la calma que da el conocimiento. Un conocimiento frío y muy pesado. Sé por qué nadie me hablaba y sé que el silencio que recibí de ellos es menos doloroso que el silencio que me entregó la única persona a la que juré cuidar y que juró cuidarme a mí. Y mire, se acabó la grabación. Mañana salgo a revisar las cabras. La vida sigue igual de simple, pero yo ya no. Yo ya sé dónde estoy parado y no es en mi terreno.